Estamos de regreso con nuestra sección El Cafecito Terapéutico a cargo de nuestra querida Magda Aponte, terapeuta holística, como todos los lunes, en esta sección de salud mental, en la cual siempre Magda nos da luces, nos da, eh, sí, nos alumbra el camino de cómo trabajar nuestra salud mental, de cómo ante tantas adversidades y tantas cosas con las que nos tocan convivir, nos da esas herramientas de poder sobrellevar, porque la felicidad, como siempre decimos por aquí, la felicidad no es un fin. La felicidad es un trabajo diario, constante, a cada minuto tenemos que procurar esa felicidad. Yo creo que más que un fin, es un camino, el camino de ser feliz a pesar de las adversidades, ¿no? Magda, querida, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos los oyentes? Muy bien, muy bien. Hoy, Magda, quería hablar de un tema que lo vemos, lo notamos muchísimo hoy en día, sobre todo con la diáspora, tantos venezolanos que están fuera del mundo, que dejaron a sus padres en casita y que esos padres ya se nos pusieron viejos y les ha tocado a algunas personas de la familia eh, encargarse de estas personas, ¿no? Y no digo que es en el caso concreto, en el caso específico de la diáspora, porque eso siempre ha sucedido. Pero vamos a hablar de estas personas a las que les ha tocado esa tarea, porque no a todos les toca, hay que decirlo, no a todos les toca. Hay ciertas y determinadas personas a los que les corresponde como hacerse cargo de sus padres cuando ya están viejitos, cuando están enfermos, cuando ya las condiciones físicas y mentales ya no son las mismas. Le toca lidiar con eso. El trabajo de cuidar personas mayores. Eso sin duda que crea muchísimo agotamiento emocional, físico, eh, la culpa inclusive, y otros detalles que vamos a hablar a lo largo de la sección en el día de hoy. Magda, bienvenida nuevamente. ¿Qué puedes decirnos de estas personas que asumieron esta tarea hermosísima, desgastante, pero a la vez muy hermosa de tener que cuidar a los viejitos? Bueno, es un tema que te puedo decir que lo viví dos veces, cuando me tocó cuidar a mi abuela, que falleció, y por condiciones me tocó cuidar a mis dos papás, que también están mayores. El cuidador, como le digo yo, es la persona que debería ser más vista por todos aquellos que no están ejerciendo el rol de cuidar al enfermo. ¿Por qué? Porque esa persona tiene primero la carga emocional de que lo enfermo, de lo que está viviendo, de lo que está sufriendo, del padecimiento, de la queja y de la evolución diaria, y asume, porque asumimos de alguna manera la responsabilidad de ser los salvadores. ¿Por qué? Porque queremos darle todo a esa persona, a ese papá, a esa mamá, incluso a hijos o abuelos, para que estén bien. Pero ¿qué pasa cuando tengo hermanos o tengo tíos o tengo familia que de alguna manera dicen, mira, yo no puedo porque estoy trabajando, mira, yo no puedo porque yo tengo una vida hecha, mira, yo tengo cosas que hacer? ¿Qué pasa con esa persona que primero no tiene un relevo? ¿Ok? No tiene a nadie que le diga, mira, anda a descansar porque puedes estar agotada, porque a veces hace la comida, porque a veces limpia, porque a veces tiene que bañar al enfermo. Y yo digo que la parte más dura es cuando el enfermo se queja, cuando llora, cuando no quiere comer o cuando vemos que va como involucionando o nos toca salir de urgencia con el enfermo. ¿Qué pasa cuando no hay esa contención? Esa persona se desgasta, esa persona se enferma emocionalmente, puede tener una dolencia y simplemente resiste. Allí es donde yo digo que esa persona debe ser mirada por el sistema familiar y por todos aquellos a la cual ella o él están haciendo la suplencia, porque él está representando a los 10 hijos, a los 6 tíos,
al abuelo, y cuando ese es el único hijo, pues ya no tienes a quien quejarse. Emocionalmente te desgastas, emocionalmente te desvalorizas, emocionalmente sientes, incluso puedes sentir una rabia como queriendo, porque puede pasar y es normal en la situación que está pasando. Ajá, porque yo sola estoy o sola estoy reventando en esto, ya no puedo. Yo recuerdo que yo en un momento, cuidando a mis dos papás, lloraba y decía, Dios mío, dame fuerza porque siento que me quiebro. Mi hermano estaba fuera del país y yo era la que me tocaba cuidar, y yo sentía un cansancio muy fuerte, pero aparte de mi cuerpo físico, sentía un dolor interno. En ese momento nos ponemos, la persona que cuida se pone muy sensible, porque si son tus padres, las heridas y todo aquello que tú no pudiste resolver, todos los afectos que quedaron pendientes, incluso los reclamos, y si tus padres no fueron los padres que tú quisiste que fueran, pues se convierte a veces en una obligación. Cuando es desde el amor, es como más fácil, sino desde la obligación. O sea, no tengo otra opción que no sea cuidar a ese familiar. Es una situación bien redonda, como digo yo, pero ¿qué es lo que hay que buscar? Y ahí es donde las personas externas tienen que comprender desde el amor. Que mira, yo tal vez yo no puedo colaborar en forma física y cuidar a la persona, pero mira, puedo pagarle a otro para que tú tengas un descanso. Mira, puedo traerte un relajante muscular, o puedo venir y tú tienes un periodo de descanso. O sea, en la persona que cuida, creo que es la persona que carga con el mayor peso emocional. Y te voy a contar una anécdota muy personal. Cuando mi papá estaba enfermo, pues yo siendo la mayor y siendo la única que estaba en la casa, pues yo me abocaba 100% a salvar a mi papá, porque lo primero que hacemos es cuidar a un enfermo, queremos salvarlo, como dicen, rescatarlo de la muerte. Yo recuerdo que yo en un momento determinado creo que me quedé algo dormida y yo veía que mi papá estaba abajo, mi hermano estaba abajo y yo estaba como arriba, y yo decía, ya va, si yo estoy aquí arriba y mi papá está ahí y yo vengo de mi papá, ¿en qué lugar estaba yo? Yo inconscientemente me convertí en la mamá de mi papá, porque mi papá en ese momento estaba vulnerable y requería contención y requería cuidado, y yo no sabía cuidar desde la hija. Yo materné a mi papá, y eso es lo más difícil y lo más duro que uno puede vivir, porque el precio que se paga por maternar a los padres es fuerte. ¿Qué? Quiero explicar bien esto. No es cuidar, no es que no se le den las atenciones, pero desde el lugar de hijo o desde el lugar de primo o desde el lugar de nieto, es no perder ese lugar, porque cuando nos volvemos los padres de la persona que estamos cuidando, asumimos un rol más grande del que nosotros podemos sostener. Incluso he visto un caso donde alguien cuidó a sus dos papás con cáncer y a los meses la persona falleció. No soportó el dolor y no soportó tanta carga emocional. O sea, y falleció antes de sus padres o después de sus padres? No, falleció después de sus padres. Ah, ok. ¿Por qué pasa esto? Porque ¿qué es lo que necesita la persona cuidadora? Necesita un abrazo donde él Claro, pueda quebrarse emocionalmente, él pueda llorar, renegar, pelear, decir claro. lo que tiene que decir. A veces la persona que cuida dicen, pero si es amargada, no es amargada, es simplemente que es una bomba, es una persona que está agobiada con muchas emociones que no puede gestionar. Entonces la única manera que siente que le escuchen es gritando. Entonces ponerse un poquito en el lugar de esa persona, tal vez necesita un abrazo, tal vez necesita que le digan, mira, ven y siéntate a comer conmigo, a lo mejor requiere compañía, a lo mejor requiere hablar de su propio miedo. Mira, tengo Ujú. miedo de que se muera mi papá, tengo miedo de que se muera mi papá, mi mamá, tengo miedo de que se muera el hijo, porque a veces toca cuidar al hijo. Entonces, esas personas emocionalmente requieren apoyo, apoyo de abrazos, apoyo de tomadas de mano, apoyo de escuchar. A veces hablan lo mismo, y se quejan, pero esa es su manera de expresar.
todo aquello que están sintiendo. Es difícil y es duro ver morir a un familiar, es muy duro. Y luego, ¿qué pasa? Vamos a hablar también de la otra parte. ¿Qué pasa cuando el familiar muere? ¿Qué pasa cuando después que cubres tu periodo de apoyo y de sostén, qué pasa de contigo? La persona requiere ayuda terapéutica, requiere evaluación médica, requiere la manera de drenar todo aquello que contuvo, porque esa persona incluso se puede enfermar físicamente y puede generar una enfermedad, dependiendo de lo duro y lo, digamos, traumático que haya sido cuidar a ese familiar. Hay definitivamente que este trabajo, esta labor, digamos, de cuidar a personas mayores, es un trabajo emocional a tiempo completo, hay que decirlo también. Una persona que asume a cuidar a sus padres ya viejitos, achacosos, enfermos, ya eso es un trabajo a tiempo completo. Hay Total. hijos que por determinadas razones no les importa, siempre hay uno o dos que, bueno, como que se reparten ese trabajo, ¿no? Hay otras, se han visto muchos casos que hay otros como que se hacen los locos y no ayudan ni siquiera en la parte económica. Este trabajo de cuidar adultos mayores eh, es como vivir en una montaña rusa de emociones, ¿no? Yo lo veo así. Total. Desde el amor, la gratitud, el agotamiento, la rabia que tú bien nombraste hace rato, la culpa. Y conseguí también un detallito que quisiera que nos explicaras un poco acerca de eso. Estas personas sufren un fenómeno que se llama el duelo anticipado. El duelo anticipado es eso que ellos comienzan a sufrir emocionalmente antes que la persona fallezca por ver su deterioro, por imaginarse su partida. Eso le genera un dolor profundo, solitario, es lo que se conoce como el duelo anticipado. ¿Qué nos puedes decir de eso? Mira, claro que se vive, porque cuando tú sabes, o cuando el médico te lo ha dicho, o la enfermedad ya está en estado terminal, tú no solamente sostienes y cuidas a la persona desde el dolor, con amor, pero con el dolor, porque ya tú sabes que se va a ir. Entonces, internamente tú te empiezas, nadie se prepara para la muerte de otro, nadie. Mentalmente tú dices, yo estoy preparado para que fulano, o mi papá, mi mamá, mi abuela muera, pero el corazón y la emoción jamás se prepara. O sea, eso hay que vivirlo. Pero si empiezas como a, incluso puedes empezar a vivir un duelo en solitario desde el resentimiento, porque volvemos a lo que habíamos dicho antes. ¿Qué pasa cuando nadie me ayudó? ¿Qué pasa cuando nadie me apoyó? ¿Qué pasa cuando nadie vino a compartir la responsabilidad de cuidar a este ser? Entonces, puedo vivir mi duelo desde el resentimiento y hay personas que se llenan de odio, de rabia, de muchas cosas negativas por el hecho de haberse sentido solo. Hay personas que empiezan a vivir su duelo individual, en silencio, y se quedan en paz. Dicen, mira, eh, si mi mamá muere, o mi papá muere, o mi abuelo muere, o mi abuela muere, yo me quedo en paz porque yo le he dado todo lo que le tengo que dar. Y yo particularmente por experiencia de vida digo, una madre puede tener 10 hijos y tal vez los 10 hijos no tienen la disposición de cuidar a su mamá, pero cuando la mamá fallece, cada uno se queda con ese pedacito de torta que le corresponde gestionar. Y el que no dio mucho tiene que ver cómo lo gestiona y el que dio bastante tal vez se queda en paz. Lo que en ese duelo solitario que tú hablas, lo que no debemos generar es la deuda, porque entonces puede venir el hecho de que murió, yo lo cuidé, ahora ustedes me deben a mí. Eso es otro fenómeno que sucede con el cuidador. O sea, ahora todos tienen una deuda que tienen que compensar. Puedes vivir también el duelo desde el punto de vista de que lo aceptas. Aceptas que ya esa vida cumplió un ciclo, que ya le queda poco. Y lo puedes vivir desde un inmenso dolor. Incluso volvemos a lo mismo, el dolor te puede enfermar y te puede desconectar de la vida. Yo conozco un caso donde no fue la que te dije que se le murieron los papás y después murió, pero fue una persona que le decía a Dios, en lo que se vaya él,
me llevas a mí, yo me voy a entregar. Y así sucedió. Después que cuidó al enfermo, después que le dio todo y la persona falleció, ella vivió no solamente el duelo de él, vivió su propio duelo interno, porque ella se desconectó de la vida y dijo, ya no tengo nada que hacer aquí. Y se entregó y también falleció. Eso es lo que tú has Entonces, nombrado en algunas oportunidades, eso es lo que tú has denominado como pactar. eso es un pacto. Nosotros podemos hacer pactos con Dios y no necesitamos a nadie. Usted se pone y le dice a Dios, hago esto, ayúdame en esto, yo hago esto. Y eso es un pacto. Ella hizo no solamente un pacto con Dios, hizo un pacto con la persona que se fue. Yo te cuido, pero después que tú te vayas, yo me entrego. Se entregó y se fue. Sí, Entonces, inevitablemente la persona se recupere y viva o la persona fallezca, vivimos un duelo en solitario. ¿Por qué? Porque lo estás cuidando tú solo. Dos, el dolor te toca gestionarlo y sostenerlo tú. Y tres, tu propia herida y tu propio miedo al apego de saber que esa persona se puede ir de la vida, te hace vivir un duelo. Y si la persona fallece, tú vives un duelo en silencio, desde el odio o desde el amor. Todo depende de la situación donde se haya manejado. eso explica, eso lo del pacto es interesante, porque eso explica o podría darnos luces acerca de esos viejitos que duran juntos toda la vida y se muere la señora y al mes se muere el señor. Y tú dices, pero Eso pasa. él estaba bien, pero es que no podía vivir sin su vieja. Y bueno, a lo mejor pactó, a lo mejor dijo, ¿sabes qué? Yo después que tú te mueras, yo también quiero, porque yo no, ¿qué voy a hacer de mi vida aquí sin ti? Qué interesante Y a eso. veces hay hijos que no se encuentran en la vida sin sus padres, porque vamos a hablar de las personas que le toca cuidar a sus padres porque vivieron toda la vida con ellos, nunca se fueron de la casa, tuvieron familia, se casaron, vivieron allí o tan sencillo después de una separación se quedaron con sus papás. Esas personas básicamente en su vida se relacionó con sus papás. Fuera de ese entorno, ellos no tuvieron otra manera de vivir. Cuando los padres no están, ellos dicen, ¿qué voy a hacer yo en la vida? Ya nada me llena. Eso es mantenerse en el niño, en la posición de niño. El niño no sabe qué hacer sin sus papás porque sus papás lo guían. Pero si tú estás en tu posición de adulto, y es algo que quiero enfocar en este programa. Cuando cuidamos a alguien, tenemos que pararnos en el adulto, en la emoción, porque somos adultos cuidando adultos, pero emocionalmente somos niños, sobre todo con los padres, con los abuelos, porque se nos mueve todo, el inconsciente se nos mueve, las heridas y todo se nos mueve. El adulto dice, ya va, yo estoy cuidando de repente un papá que tengo casos de personas que han cuidado al padre cuando el padre nunca en su vida ha estado ni ha representado nada, ni ha aportado nada positivo. Y la vida los lleva de una manera de sanar, porque está la otra parte. A veces cuidamos a personas que no están en nuestras vidas porque es una manera de sanar. La vida te está diciendo, haz un cierre desde el perdón, haz un cierre, y a veces perdonamos no para que el otro se libere, es para liberar lo que tenemos dentro de nosotros, porque también vamos a ser adultos mayores, ¿y quién nos va a cuidar? Hay personas que se van a asilos porque no los pueden cuidar, y estamos hablando de que allí te cuidan, pero desde la obligación o desde muchos factores que no es lo que vamos a tocar aquí. Teniendo hijos que bien podrían cuidarlos, pero bueno, prefieren tenerlos Exacto. en un asilo. Sí, es Pero muy vamos a triste. hablar de no tener, vamos a hablar también de la capacidad, no tengo capacidad de cuidar a nadie. Y eso habla de que yo no me sé ni siquiera cuidar yo misma. Cuando yo no puedo cuidar a mis padres, es porque primero sentí que no me cuidaron a mí y yo tuve que aprender de una manera en solitario de cuidarme. Entonces yo no tengo capacidad de cuidar a nadie. Tal vez mis hijos siempre estuvieron en deporte, en la escuela, o sea, no puedo cuidar porque uno, yo no quiero mirar el hecho de que se van a ir y estar ahí y ver su último respiro. Y dos, mi herida, mi rabia, mi dolor o mi resentimiento no me permiten cuidar. Vamos a poner el ejemplo de los padres, que es algo bien
cotidiano que nos toca. No puedo cuidar a mi papá. Una cosa es que estés a distancia y digas, bueno, yo lo único que puedo aportar es la parte económica, pero cuando estás cerca y tienes la posibilidad de cuidar a tus papás y no lo haces, tienes que hacer una revisión interna y decir, ¿qué está pasando en mí? ¿Qué no se resolvió en mí? ¿O qué sigo reprochando desde mi niño o mi adolescente que yo no puedo cuidar a mi papá? Yo recuerdo que cuidando a mi abuela, que se fue de este plano, yo se movieron muchas cosas porque mi mamá trabajaba y mi abuela me cuidaba. Mi abuela representó esa otra parte de la madre. Mi abuela era muy cariñosa, muy consentidora. Mi abuela nos regañaba, pero también nos daba mucha contención. Y cuando yo vi que mi abuela se iba de la vida y fuimos varios nietos cuidándola, yo recuerdo que yo le agradecí, yo tuve tiempo, una de la parte positiva también de cuidar al enfermo es que tú tienes tiempo de despedirte, tienes tiempo de agradecer, tienes tiempo Ujú. de tomar Sí. eso último que te da el cuidar, ¿sabes? Y si hay un afecto, tú te puedes llenar de amor. Yo recuerdo que yo dije, yo me quedo en paz, yo tomé de mi abuela todo lo que podía tomar y la cuidé con cariño. Pero ¿qué pasa cuando te toca? También tengo la otra parte que no cuidé a mi otra abuela porque éramos distantes. ¿Qué pasa con esos vacíos que se quedan? ¿Qué pasa con eso que no se llenó? Entonces, realmente el cuidador tiene una gran misión con el cuidador, pero con él también. Porque la vida te está diciendo, tienes la oportunidad de cuidar, tienes la oportunidad de entregar, tienes la oportunidad de sanar, tienes la oportunidad de perdonar. A los padres no se les perdona, ni a los abuelos, ni nadie que haya nacido primero que tú. ¿Por qué? Porque ellos son los grandes. La vida viene de tus padres, de tus abuelos y de tus bisabuelos. Tú tienes que perdonar tú la emoción que hay dentro de ti que te impide tomar con amor a tus padres y a tus abuelos. Ahora, Los hijos, ajá, cierra. los hijos, ¿ok? Los hijos no van a pedirle perdón al padre, los hijos se perdonan, ¿ok? Y dicen, me perdono por no tomar a mis padres, o papá, perdóname, pero no podemos decir, yo perdoné a mi papá. Eso es un acto de arrogancia, porque uno se pone aquí arriba y dice, yo te perdoné porque tú te equivocaste. Probablemente lo dije en un programa, probablemente no hizo la función que debía como padre, pero te dio la vida y la vida no le puedes pedir perdón a alguien que te dio la vida porque tú estás aquí gracias a esa persona. Ahora, eso de no pedirle perdón a los padres, porque de alguna manera eso te puede generar cierta emoción allí negativa, ¿no? Es lo que entiendo. No es pedir, no es que tú no le, como hijo tú le puedes pedir perdón a los padres. Tú A lo que ver, no puedes decir, exacto. o sea, yo Perdonar a perdoné los a mi padres. papá. Exacto, no es que yo voy a perdonar a mis Sí. padres, nosotros no tenemos nada que perdonar, lo que tenemos es que gestionar y esto va a mover a mucha gente, porque hubo una persona que me dijo, ¿cómo no lo voy a perdonar si me hizo esto y lo otro? Sí, pero en tu historia de vida vamos a revisar tu historia familiar, de dónde viene eso que te tocó vivir a ti y él te dio la vida, ese ser te dio la vida y si nosotros no tomamos la vida de los padres, nosotros vamos a ir en decadencia, nada se nos va a dar. Tomamos la vida gracias a eso, solo eso se debe de tomar. Entonces, volvemos al tema, cuando cuidamos a los padres o cuando nos toca cuidar a los padres, tenemos la oportunidad de sanar y muchas personas evaden el hecho de cuidar a sus padres porque no quieren enfrentarse a eso que no han gestionado y que les da miedo o les da rabia tener que mirar. Magda, ya estamos ya en la recta final de la sección. Quiero hacer como especie de un resumen de lo que hemos hablado aquí con respecto a las consecuencias emocionales más comunes de la persona que cuida a adultos mayores. Fatiga constante, insomnio, dolores de cabeza, sentimiento de estar al borde todo el tiempo, pérdida de interés por actividades propias, culpa, puede sentir cansancio, puede tener unas ganas irresistibles de escapar, de dejar todo. A veces se dice, pero bueno, ¿hasta cuándo esta situación? Esa persona siente el aislamiento social porque muchos cuidadores dejan de salir, de ver amigos, de hacer cosas por sí mismos. Eh,
Las redes de apoyo desaparecen, con ellas desaparecen también esa sensación de pertenecer al mundo, ¿no? Viven con miedos constantes, podrían vivir con depresión, sentirse tristes, sin saber por qué. Pueden llorar en silencio en el baño para no preocupar a nadie y pueden sufrir algo también que es la pérdida de identidad. O sea, el cuidador deja de ser Juan, deja de ser Elena, deja de ser Pedro y se convierte simplemente en el que cuida a la abuela. Sus sueños, sus hobbies, sus metas, esos quedan como en una pausa indefinida. Son esas consecuencias emocionales que podría tener una persona que asume el cuidado de sus padres viejitos y enfermos. Para cerrar, ¿qué se puede hacer más allá de aceptar la ayuda, de tener espacios personales sagrados? Esto es importante, ¿no? O sea, tener sus espacios también para poder salir, meditar, caminar, a ver, buscar grupos de apoyo, de terapia. Eso me parece a mí que es súper importante. Reconocer esa emoción sin juzgarla, ¿no? O sea, no juzgarse por eso, pero sí, ¿qué puede hacer para dar el paso y decir, bueno, voy a llevar esta labor con mucho amor, con mucho agradecimiento, pero también me voy a dar mi espacio? Bueno, mira, a veces no es tan fácil porque volvemos a lo que dijimos durante el programa. ¿Qué pasa cuando tú estás sola cuidando a tus padres y no tienes ayuda o no tienes quien te releve? Aquí lo que toca es uno, tenemos que abrazarnos a nosotros mismos y decir, bueno, yo personalmente pedía mucha ayuda de Dios, le decía que me ayudara a sostener todas esas emociones y revisarnos, realmente revisarnos si lo estamos haciendo desde el amor. Estoy cuidando desde el amor y si en caso contrario sea así, decir, bueno, ¿qué es lo que me impide? Porque te agota mucho más el rencor que el cansancio físico. Entonces, si lo que tengo es más rencor y resentimiento que un cansancio físico, trabajar en mí y perdonar y realmente perdonar esa emoción y gestionarla. Si tengo la posibilidad de decirle a alguien, mira, te puedes quedar 10 minutos, te puedes quedar media hora o pedir la ayuda y decir, mira, estoy agotada, estoy cansada. Y tener ese espacio, ir a un lugar a tener ese desahogo de llorar, irte a un parque, comerte un helado, o sea, son muchos los factores que pueden afectar, pero sobre todas las cosas, el que cuida tiene que decir, cuando cumpla mi misión, tengo que cuidar de mí, porque esa es la otra verdad del cuidador. Después tiene que cuidar de él, cuidar emocional, física y mentalmente de lo que le quedó de toda esta experiencia de cuidar. A los familiares del que está cuidando, no se olviden de que ese ser humano está cargando con la responsabilidad de todos y que requiere ayuda, requiere un apoyo, requiere un abrazo, requiere que incluso se queden acompañándolo allí. Tal vez él lo que quiere es acompañamiento, que no lo dejen solo. Y sobre todas las cosas, si tan sencillo su capacidad emocional, porque eso es algo individual de cada persona, no pueden apoyarlo emocionalmente, entonces paguen para que esa persona tenga una recreación, un momento de, y luego del fallecimiento, si realmente eso es lo que corresponde, apoyen a esa persona que cuidó con ayuda psicológica y médica, porque realmente luego de toda de esa avalancha de cuidar, quedan las consecuencias y las consecuencias pueden ser muy duras y pueden ser incluso más emocionales que físicas, pero se pueden convertir en algo muy nefasto y sobre todo el amor. La persona tiene que luego llenarse de amor ella y si puede percibir amor de los demás, pues también, y eso lo va a ayudar como a salir de eso. Sí, sin duda que cuidar de alguien que uno ama no debería significar el descuido de uno mismo, ¿no? Porque Total, es obvio que total. para sostener a alguien, primero tenemos que estar de pie nosotros mismos y tú lo dijiste muy bien, a través del amor propio también de la importancia que nos damos a sí mismos, para desarrollar una labor tan hermosa como esa y eh, tan noble, tan plausible. De verdad que yo, Disculpa, para cerrar, quiero acotar que
no, esto es como una bendición. Luego que tú haces la transición y te das cuenta que tuviste la oportunidad de dar amor, de dar cuidados, de dar presencia y de dar tesoros, como yo amo yo tesoros, a esa persona, independientemente se lo haya ganado o no, te hace una persona bendecida en la vida, porque le estás demostrando al mundo, mira, yo tengo capacidad de dar amor, yo tengo capacidad, porque el amor se da a través de los cuidados, de la comida, de el conversar, de estar allí, de sobar una mano, de apretar una mano, eso es dar amor. Entonces, son bendecidas todas las personas que tienen la oportunidad de cuidar al otro. Y eso la vida lo recompensa. Claro, no vamos a esperar que nos los dé, pero la vida lo recompensa de una u otra manera. Y ese ser en otro plano, en otra dimensión, también esas bendiciones llegan a tu vida. Eso es algo que está comprobado y que lo he podido comprobar yo en mi propia vida. Así es, Magda, nos pasamos de tiempo. Tu número de teléfono y tus redes sociales. 0424-305-1134 y por las redes en Instagram, Centro Holístico El Color de mi Alma 22 y en TikTok, @Magdis. Esto fue el cafecito terapéutico de los lunes con Magda Aponte, terapeuta holística. Con ustedes, bendiciones que se conviertan en salud, en muchos éxitos. Será hasta mañana.